3 de la mañana, doña Alicia. Se secó, se salió la cosa y los pescados brincan. Ay, Dios. Marta Lucía Ramírez iba a inaugurar a las 8 de la mañana y esto eran las 4 de la mañana. Pues allá se fue gente, yo no me acuerdo cómo, con mangueras, cogían los pescados, los metían en un balde, volvían. Eso adentro de perfecto. Un montaje de una feria, eso es la adrenalina más grande del mundo. Pues aquí está el ejemplo perfecto de la pasión y la perseverancia. No solamente por tu historia, sino por la de Don Gonza. Decía, pues uno como se sienta a pensar que va a ser la carretera y recojo joyas, herencias, lo que me quieran dar para poder ayudar. Las señoras del Club Unión de Medellín se quitaron todas las joyas y se las entregaron a don Gonzalo Mejía. Exacto. Tú te sientas con niños y niñas de la universidad. Para ellos ser exitosos, el camino del éxito no tiene las piedras talladas, ni tiene las caídas y los tropezones que te das. Nosotros en Inexmoda nos caímos, lloramos mucho, pero sepan ser cosas. Entonces, ese es el punto. Ser. Los estoicos decían que una de las cosas importantes en la vida es el amor fati, decían ellos. Amor fati es amar y abrazar las cosas que te pasan y ver en ellas, en todo lo que le sucede a una persona en su vida y a su alrededor, bueno o malo, la oportunidad de hacer algo y de crear algo que no existe y que hace la vida eso mejor te da, para los demás. Una satisfacción. Y mi regalito de Inexmoda, cuando a mí me llaman en 1989, me llaman si yo quería ser parte de un sueño, porque Inexmoda nació de un diagnóstico de unos españoles que vinieron a la ciudad, traídos por la Andy. Créame, 30 años. Hola, un saludo muy especial para todos los que nos acompañan en este video podcast. Para quienes tuvieron la oportunidad de ver nuestra conversación con Andrés Aguirre hace algunos días, unos 70 minutos muy valiosos para la vida de cualquiera. Saben que quedó en punta como un tema. Por ahí mencioné a una psicóloga, Angela Duckworth, que habla de la perseverancia y la pasión, y quedó ese tema ahí como en punta. Entonces hoy pues, nos dimos a la tarea de traer una invitada muy especial, una gran líder, una gran mentora y una gran referente quizás del liderazgo, del desarrollo y del crecimiento, no solamente en Antioquia, sino en todo Colombia. Ella es también mi amiga de muchos años y ella es Alicia Mejía. Alicia, bienvenida a este espacio. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias. Pero eso iba a decir, antes que gran mentora, gran líder, gran amiga. Gran amiga. Porque hemos estado juntos en muchos sueños durante muchos años. Así es, así es. Pues es uno de los grandes privilegios que quizás yo, cuando a mí me preguntan qué privilegios he tenido en la vida, que quizás han sido muchos, como la educación y demás, yo creo que el mayor es haber tenido a mi lado a grandes maestros, grandes mentores y grandes referentes en mi vida en momentos muy claves. Yo en el año más o menos 2008 creo que recibí una de las responsabilidades, Alicia, más grandes que he recibido en mi vida a los 28 años, que era dirigir la prospectiva y el desarrollo económico de una ciudad como Medellín. Y claro, uno se siente un poco abrumado por ese reto, un poco, ¿yo qué voy a hacer acá? Pero yo creo que Dios siempre ha puesto en mi vida gente que me ilumine el camino. Y de alguna manera llegaste tú en ese momento a darnos ideas, a ponernos liderazgo, a ponernos gestión, y creo que hicimos unas cosas maravillosas, sembramos las semillas de lo que hoy una ciudad como Medellín está recogiendo en materia de emprendimiento. Pues acaba de salir el informe Startup Link y Medellín es la ciudad de América Latina con más startups por cada 100.000 habitantes. Eso ha sido un trabajo de décadas donde tú y yo tuvimos el privilegio de sembrar juntos, ahí una semilla y estar juntos. Y aportar. Así es. Entonces, esa conversación que traemos a Alicia hoy, que viene como de leer a Angela Duckworth, que me parece una de las
estudiosas de la psicología, como que está orientada más a lo práctico en la vida. Esto viene de la psicología positiva, no de esa psicología que se encarga de la sanación del trauma y el dolor, sino de la construcción de una vida con propósito y con sentido, que se le denomina la psicología positiva. Angela Duckworth puso sobre la mesa una expresión que nos viene resonando mucho porque tiene todo el sentido con los emprendedores. Ella lo denomina el grit, que es la suma de perseverancia. ¿Cómo se escribe? Grit, G-R-I-T, grit. Okay. Grit. Grit. Ella dice que el grit es la suma de la perseverancia y la pasión. Y ella ha demostrado a través de sus estudios académicos que en muchos contextos, el contexto militar, el contexto académico en sí mismo, el contexto de los ejecutivos, que las personas que tienen talento, pues obviamente obtienen unos resultados, pero son aquellos que suman pasión y perseverancia los que mejores resultados de vida alcanzan. Con lo que ella señala es, el talento no es suficiente, es más importante la perseverancia y la pasión. Así que quiero tener una conversación contigo y con tus historias y con tu sabiduría alrededor de estas dos palabras que de pronto las utilizamos por ahí desprevenida indistintamente, pero que tienen un sentido demasiado profundo, pasión y perseverancia. Y quiero arrancar esta conversa preguntándote, Alicia, nos estabas contando que estás a punto de cumplir 80 este año, que me parece maravilloso. ¿Qué es eso en tu vida que ha valido la pena perseverar? Que tú ves en el contexto de estos 80 años y tú dices, ha valido la pena perseverar por esto. Ha valido la pena todo, Juan. O sea, yo me siento una privilegiada de la vida. La vida me ha dado como oportunidades de soñar muy en grande. Y cuando tú hablas de pasión, pues si algo me caracteriza a mí es eso. Y eso no es gratuito, yo creo que eso está en mi ADN. Mi abuelo fue Gonzalo Mejía. A Gonzalo Mejía lo llaman el fabricante de sueños. Don Gonza hizo obras monumentales por el país. Era un soñador, él hizo pues, la carretera del mar que estamos logrando terminar. Leí que ya no es este año que entregan el túnel del Toyo, sino el año entrante. Lo planeó mi abuelo hace 100 años, Juan Manuel. Mi abuelo abrió Cine Colombia, mi abuelo abrió Escalda, el Teatro Junín, en el edificio Junín, era el Teatro Junín, el Hotel Europa. Trajo los primeros taxis, o sea, la gente se ríe mucho porque yo digo que en la mesa del comedor de mi casa y de mis tíos, a nosotros no nos hablaban de Caperucita Roja, ni de Pinocho, sino de lo que hacía don Gonzalo. Era de tal forma, de tal impacto lo que él hacía. Y lo más bonito de él era que nunca, pero nunca, las cosas que hizo fue para enriquecerse él. Él tenía muchas herencias, le dejaban mucho dinero, pero con ese dinero él se iba a Europa y miraba qué estaba pasando en Europa, que los barcos ¿cómo se llaman? Los que navegaban por el río Magdalena y que había cine, entonces que él montaba una compañía de cine. Y yo creo que eso queda en uno, ¿cierto? Entonces cuando tú me preguntas, yo te contesto que si yo me muero mañana, yo me muero tranquila. Pues primero porque tengo un par de hijos maravillosos, Pablo y Miguel. Yo no tuve hijas mujeres. Tengo muchas sobrinas que se consideran como que yo soy su mamá también. Con 6 nietos que me han entregado, y eso es verdad. El abuelo y la abuela es una relación distinta. Entonces me han entregado como mucha sabiduría, me han retado mucho a entender cómo este nuevo mundo de los adolescentes. Y mi regalito de Inexmoda, cuando a mí me llaman en 1989, me llaman si yo quería ser parte de un sueño, porque Inexmoda nació
de un diagnóstico de unos españoles que vinieron a la ciudad, traídos por la ANDI. En ese momento Fabio Echeverri era el presidente de la ANDI, y ese diagnóstico dice: ustedes tienen tradición textil y cultura de moda. Tradición textil, fabricato, Coltejer, Tejicóndor. No olvidemos lo que fueron esas compañías. Esas compañías fueron el motor de la ciudad. Y ustedes tienen cultura de moda. Deben de crear un instituto que recoja todo ese saber que ustedes tienen. Nace Inexmoda, llaman a Roque Ospina, que en ese momento él manejaba, creo que se llamaba como la Cámara Textil de la ANDI, como una subdivisión de la ANDI. Sí. Roque estaba ahí. Llaman a Clara Echeverri, que Clara estaba trabajando en Caribú, una marca muy importante que hubo en la ciudad. Yo no sé si a ti te tocó, pues sí te tocó supuesto. Caribú. Los jeans del colegio claro, en Caribú. Sí, sí. Y llaman a Alicia. Empezamos en una casa en Astorga, Roque Ospina, Clara Echeverri, Alicia Mejía, una persona que contestara el teléfono, que nadie llamaba, que iban a llamar si no existíamos. Okay. Y en una gran mesa, cuando vi ese salón grande tuyo, me acordé, en una gran mesa, con la junta directiva de Inexmoda, dijeron: bueno, entonces tenemos una industria textil muy importante y tenemos cultura de moda, entonces hagamos ferias. Sí, hagamos ferias. Sí, ¿cómo así que hagamos ferias? Sí. ¿Y quién hace las ferias? Usted. Usted no es la directora de mercadeo de Inexmoda, pues entonces usted haga las ferias. Y pues yo en mi vida he hecho una feria, yo no sé hacer ferias. Y estaban en ese momento Gilberto Echeverri, de gobernador, Abel Pérez, de presidente de Tejicóndor, Carlos Alberto Robles, de presidente de Fabricato. Estoy hablando de cultura, de historia casi paleolítica, te estoy hablando. Y ellos tenían contactos muy estrechos con la Cámara Textil de Barcelona, muy estrecho. Y Barcelona tenía un instituto de la moda, algo parecido a lo que quería hacer Inexmoda. Inexmoda traduce Instituto para la Exportación y la Moda. Entonces, era una entidad que ayudara a un sector que había sido diagnosticado con un músculo importante a exportar, a tener como más fuerza frente al mundo. Me dijeron: no, perfecto, vete para Barcelona, nosotros te conseguimos que tú puedas estar. El Plaza Mayor de Barcelona se llama Fira de Barcelona, que es un edificio divino en Barcelona, donde son todas las ferias de Barcelona. Me dijeron: te conseguimos permiso, tú caminas por Fira de Barcelona como si fuera el patio trasero de tu casa y aprendes. Y ya, perfecto, me fui como un mes y medio. No existían celulares, no existía nada, libreticas. Yo todo el día me encuentro todavía libreticas de apuntes de cosas. Entapetan el piso. La rueda de prensa la hacen a las 7 de la mañana y dan un desayuno delicioso. Así se marcan los stands, las comunicaciones de prensa, todo. Aquí no existía nada, Juan Manuel. Aquí no había quien hiciera ferias, quien marcara stands, quien iluminara, nada. Bueno, entonces vamos a hacer Colombiatex. 1989. No olvidemos, ustedes estaban muy chiquitos, pero era un momento de ciudad dramático, complicado. Nada era posible, todo era oscuro. Hicimos la primera feria, Colombiatex. Yo llegué de España, supuestamente experta en ferias. Hicimos la primera feria, en ese momento en Inexmoda seríamos, no sé, 10 o 11 personas. Hicimos la primera feria, no existía Plaza Mayor, no existía nada, solamente el pabellón amarillo. O sea, la gente cierra los ojos
vea todo eso que hay alrededor, allá no había nada. Pabellón amarillo, una feria con 30 expositores, obviamente ni un comprador internacional. ¿Quién iba a venir a Medellín en En esa época, sí. 1989 a una feria con 30 expositores que se llamaba Colombia Test, que nadie la conocía? Eso es lo lindo de esto, y ahí es donde yo sí sé que mi pasión es desbordante, porque yo creo que todo se puede hacer. Todo creo que se puede hacer. Desde que uno tenga muy definido qué es, para qué es, con quién es, cómo es, dónde es, toda esa matriz analizada. Bueno, terminamos la primera feria, yo me acuerdo perfecto que nos sentamos en el suelo, es que lo tengo aquí, con camisetas de staff, habría 15 niños, puede que menos, pero para 30 expositores. En el pabellón amarillo estaban los expositores, la sala de prensa, el stand de informe de tendencias, la pasarela y el restaurante. Todo estaba en el pabellón amarillo. Me acuerdo que nos sentamos y yo le dije al equipo, señalé así, estábamos mirando como hacia donde está la caja de madera, que eso era todo tierra. Y les dije, nosotros, que lo veo y ella se acuerda, nosotros vamos a hacer que estas mangas hagan así, porque nosotros vamos a hacer las ferias más importantes de Latinoamérica. ¿Qué se llama eso? Pasión. Entender que uno tiene la capacidad de generar espacios, de generar momentos, de generar sueños, y mira lo que es Inexmoda hoy, Juan. ¿Qué sería Medellín sin Inexmoda? ¿Qué sería Medellín? ¿Qué serían los hoteles, los restaurantes, los centros comerciales? La industria de eventos, todo. Que esa historia, Alice, como la conozco, me da pie para lo siguiente, y es, algún día Juan Luis Mejía, amigo de ambos, me dijo, Juan, gran parte de lo que ha sido el resultado de esto que se admira tanto de Antioquia en Colombia y en América Latina, que sus empresas, que sus ferias, que pues cómo sale la ciudad de su peor momento, ha tenido como tres grandes factores. Él mencionaba, él decía capital y conocimiento, una acumulación de capital que vino de unas actividades primarias en algún momento. Y el tercer factor es como la audacia, pues que podría uno reemplazar el grit por algo de audacia, esa mezcla entre pasión y perseverancia y creer que se pueden hacer las cosas amén del contexto que nos esté rodeando. Y él me decía algo, no hemos podido repetir como la segunda o tercera generación de esa historia de crecimiento, no porque nos falte conocimiento, porque tenemos más acceso a conocimiento que en cualquier momento de nuestra historia, no porque nos falte capital, porque capital hay más que en cualquier momento de nuestra historia, pero algo en la audacia de nuestra cultura se ha ido esfumando. Eso que tú mencionas como natural, es que yo creo que todo se puede hacer, hoy no es tan natural en los emprendedores que vemos en nuestro medio. Hay mucho talento, lo diría Ángela Dubourg. Claro que vemos mucho talento, gente que sabe programar aplicaciones, gente que habla 2 o 3 idiomas, gente que ha estudiado un montón de cosas, pero la dificultad los vence tan rápido. ¿Cómo gana uno perseverancia y pasión, Alicia? ¿O es que eso viene instalado? No, yo no creo que eso venga instalado, Juan. Yo creo que precisamente ayer estaba con 2 amigas que trabajaron en 2 compañías muy grandes de la ciudad en el departamento de comunicación, y hablábamos de eso, de qué está pasando, que los líderes que estuvieron no manejando, no es la palabra manejando, pero como tejiendo tantos hilos en la ciudad para hacer posible tantas cosas, ¿dónde están? Y ellas me decían, ellas asesoran unas empresas, una de ellas asesora unas empresas, y me dice que porque yo le preguntaba mucho, dime cómo son las nuevas generaciones frente a los retos, frente a los sueños. Y me decía que están muy enfocados al éxito, a los resultados, pero los sueños
los colectivos de ciudad, los colectivos de país, los sueños de país no están muy, ¿cómo se dice?, muy insertados en ellos. Estos días, por ejemplo, en una comida, cogí un papel y un lápiz y puse aquí estos nombres: Nicanor Restrepo, Vicente Uribe Rendón, Santiago Mejía Olarte, Gonzalo Mejía Trujillo, Jorge Molina, 2 o 3 más puse. Y le dije a la gente, me ponen al frente el equivalente de estos personajes. Ni uno, Juan. Con esa fuerza arrolladora de ellos, con esa perseverancia de ellos, con esa capacidad de ellos de crear industria, de crear empresa, de crear sueños para el bien de una sociedad. No sé qué pasa en las universidades, me cuestiono mucho eso. A todo este talento, si no le están ayudando al talento también a bajarse un poquito y a entender que el mundo también es de los que soñamos, también es de los que creemos que las cosas se deben y se pueden hacer. Repito, se deben y se pueden hacer cuando es para favorecer a un colectivo, no es para Alicia o Juan o Pedro, Juan o María enriquecerse, sino porque eso que tú haces, ese sueño que tú tienes, va a impactar mucha gente. Y yo lo siento y agradezco. O sea, todavía, Juan, después de tantos años, la gente me encuentra en la calle y la gente me abraza y la gente me da las gracias. Gracias porque, ay, es que mi mamá, ay, es que mi papá. Pues mira, aquí tengo un caballero que me está diciendo que fue expositor en Colombia Tex, al principio de Colombia Tex. Entonces, pucha, cuando tú logras impactar, que digo yo, pellizcar el alma de la gente, eso te da una tranquilidad muy bonita. Sí, Luis, pero eso lo ve uno en perspectiva de pasado. Cuando uno está en medio como de toda la dificultad, porque es que tú me has contado la historia de tu abuelo y yo me pregunto, pero es que, a ver, ¿uno cómo hace para sentarse más o menos en el medio de la nada a decir, es que yo voy a hacer la carretera al mar? Es una persona. O sea, el tamaño del sueño, pues en un país donde no había una banca de desarrollo para eso, no había un Estado. Pues yo creo que en esa época había un Estado al que los empresarios a veces les tocaba hasta prestarle plata. Claro que sí, claro. Uno cómo se sienta a decir, es que yo voy a hacer la carretera porque al mar. Era un visionario, porque él dijo, si Antioquia se queda encerrada en montañas y no tiene una salida al mar, Antioquia está condenada a no desarrollarse. Pero esto pasó hace 100 años. Pues que eso lo supera. ¿Cómo es posible que nos hayamos demorado 100 años para hacer la carretera al mar? Y todo era así con él, porque él se iba, no te digo que él se iba para Europa, él se hacía amigo de todos los personajes, se enamoró de una condesa polaca, unos amores divinos que tuvo don Gonza con una condesa polaca, Imelda Pruszynski se llamaba. Pero tú me haces una pregunta ahora, yo me autopregunto. Uno no va al éxito y dice, por favor, me dan 2 libras de pasión y 1 libra de perseverancia. O sea, naces un poquito con eso en la educación que te dan. No hablo de la educación química, física, aritmética, ciencias, sino en lo que se habla en la casa, en la formación, en cómo. Porque yo lo veo en mi familia, por ejemplo, María Emma. María Emma también está llena de pasión y de compromisos con el país, en otro mundo distinto al mío. Emma ha estado más en lo público, pero también entregando mucha lágrima y mucha rodilla pelada. Entonces, yo no sé, esa pregunta, yo no sé quién no la contesta. ¿De dónde nace la pasión? ¿De dónde nacerá esa pasión? ¿De dónde? ¿De dónde saca uno un sueño que lo supere a uno y lo desborde? ¿De dónde? En todas sus dimensiones, ¿cierto? Porque yo creo que eso es lo que ustedes hicieron. Y me refiero a ustedes
a estas Claro. generaciones que tú dices, es que uno los escribe en un papel y quiere poner al frente? No, es que ¿Cuáles son los soñadores hoy a los que sus sueños los desbordan Exacto. en todo sentido no hay, Juan, y uno no lo ve? no lo ve. No lo ve y a mí eso me deprime mucho, ¿sabes? Me deprime mucho porque, por lo mismo que hemos estado hablando, porque yo creo que se necesita de esos personajes para crear propósitos que no sean solamente las grandes empresas. Divino crear una empresa grande, divino que tú ganes un dinero también con eso. Yo no estoy diciendo pues que hay que ser San Francisco de Tomases, no, la empresa es para que también dé dinero. Pero yo no veo sueños de ciudad, yo no veo sueños de país. Si no hablemos de este momento coyuntural, Ajá. sino yo no veo sueños de país. Uno de pronto se encuentra con una gente joven que tiene que uno siente que tiene como ese beat de querer ser más que el empresario o la empresaria que puede tener el carro, la moto, la casa, el yate, el apartamento, sino más de eso. Pero no sé, yo no sé de dónde nace eso. Porque si uno mira el equipo de Inexmoda, todas éramos muy poquitas, pero en todas había como esa fuerza. Sí. esa energía, Juan. Es que las primeras ferias, en la primera 2, 3 Colombiatexes y Colombia Modas, la primera Colombiatex fue en julio del 89 y la primera Colombia Moda fue como en septiembre del 90, un año después. Trato como de acordarme cómo eran esos minutos de nosotros, y esos minutos de nosotros era, yo me acuerdo que yo dormía, Taía, que era la que manejaba, Taía Maya, que manejaba en ese momento, ni siquiera Plaza Mayor, se llamaba Palacio de Exposiciones. Palacio de Exposiciones era un pues, palacio, uno dice palacio, el palacio sí. Era un pabellón de 3.000 metros cuadrados. Y Taía me prestaba la oficina, yo dormía en la oficina, porque como no sabíamos hacer ferias, entonces se caía un stand, el que marcaba no sabía cómo se marcaba y se despegaban, o sea, todos los ensayos y errores del mundo. Y así aprendimos nosotros como Inexmoda y muchos pelados y peladas, jovencitos que hicieron su empresa para facilitar el crecer, el que las ferias de verdad cogieran como un carácter internacional. Tú una feria la haces para que te vea el mundo, no para que te veas tú mismo. Ajá. Y yo no sé, donde eran más mujeres de 22 años, 23 años. Tal vez yo sí contagio. Por supuesto. Sí, y eso me encanta, o sea, lo digo con humildad, yo sí contagio, porque lo que me dicen los empresarios cuando yo voy con algún sueño, me dicen, sabemos que estás loca, estás chiflada, pero como eres capaz de que esa chifladura se dé, te apoyamos. Aquí está. Si lo viene a otra persona, no. Entonces a mí me encanta y lo he aprovechado en el buen sentido de la palabra. Si yo tengo esa pasión para contagiar y necesito de otros que me apoyen para sacar adelante el sueño, pues qué delicia. Y fue lo que pasó en Inexmoda, Juan. De acuerdo. En Inexmoda no había, por ejemplo, bobadas, no había carros blindados. ¿Qué carros blindados iba a haber en la ciudad? Los carros blindados eran de los presidentes de las compañías. Pues yo los llamaba, necesito tu carro blindado. Allá llegaba el conductor, el carro blindado. Yo no sé si el presidente se iba en patines o en bicicleta o no iba a trabajar, pero allá estaba. Y era todo así. Necesito. Dale. Inexmoda no hubiera tenido el éxito que tuvo si esa familia de empresarios
esa familia de alcaldes, de gobernadores, de ministros, de pro, hoy es ProColombia, después fue ProExport, ProExpo y antes ProExport. ProExport fue un aliado en Exmoda importantísimo para que Clara lograra la misión de ella. La misión Roque era pues como nuestro maravilloso gerente, presidente. Clara era traer compradores internacionales y Alicia era entregar esos espacios con todos los estándares internacionales para ella traer gente. Y lo hizo mucho de la mano con ProExport, nos ayudó mucho. Y perseverancia, tú usaste esa palabra también. Yo trato mucho de hablarles mucho a mis nietos de esa necesidad de ser perseverantes porque no lo son, porque como todo lo resuelven es fácil, por aquí. Sí que pues fue parte de nosotros, porque había momentos en que uno debía haber dicho, no más, mataron a Gilberto, pusieron esta bomba, secuestraron a este amigo, no más. Y algo hubo adentro de esas paredes de Inexmoda que dijimos, no más ni por el putas lo hacemos, que no va a ir nadie, no va a ir nadie. Yo les decía a los expositores que llamaban a decir, no hagamos ferias. No. Yo les llevo golfito en miniatura, parcos, televisores, no. Por favor. ¿Qué tal que hubiéramos dejado de hacer una feria? ¿Qué tal? No existirían. Si tú dejas de hacer una feria, volverla a poner en el radar es casi imposible. Yo me acuerdo que después de ese también yo dije, qué bueno algún día que este evento, el Foro de Emprendimiento, la entrevista la hiciera Alberto Padilla de CNN. Ese año tuvimos a Alberto Padilla de CNN. ¿Sí? Pues que en ese momento, si uno preguntaba por un periodista latinoamericano, Alberto Padilla, no me acordaba de y ese trajimos momento. a Alberto Padilla. Y yo creo que desde ahí en adelante, Alice, en esos dos quizás momentos que de pronto te acordás más o menos, yo creo que para mí cambió para siempre mi vida y yo desde ese momento no concibo nada como un imposible. Al menos veo las cosas como Claro. probablemente sí o probablemente no. Exactamente, pero lo ensayé. Lo ensayé, pero ese es un privilegio que yo tuve. ¿Cómo hacemos para que la juventud de ahora estamos hablando de los adolescentes de esta época? Yo te pongo sobre la mesa los jóvenes emprendedores de esta época, jóvenes y algunos adultos, que este país está muy difícil, el mundo está muy colapsado, venimos de una pandemia, no es el momento, no es prudente, y detrás de todas esas frases... Espérate a ver qué pasa. Detrás de todas esas frases como que... Mira, imposible, 1990, Medellín, imposible. Es que habrá algo más imposible, que es más improbable que la Medellín de 1990. Por eso. Éramos la ciudad más violenta del mundo, no de Latinoamérica, del planeta. Era imposible. ¿Cuántos amigos nos mataron, nos secuestraron? ¿Cuántas bombas nos pusieron? Todo era imposible. Pero había soñadores, pero había propósitos, pero había necesidades de contrarrestar ese dolor con el que vivíamos. Y yo me considero, también no sé de dónde salió, muy optimista frente a las cosas. Me niego a ser pesimista, hay momentos muy duros de país, pero los países en la historia, si uno se va a la historia, siempre se ha superado a sí mismo en ese momento duro de su vida. La gente está muy pesimista, la gente es más que pesimista, me parece que está como entregada, como entregada. Como desesperanza aprendida, sí, ¿cierto? Sí. Yo creo, Juan, que los colegios y las universidades les falta unos espacios con sus muchachos, a lo mejor los hacen y yo no sé, que les hablen no de cuadrado más otro cuadrado igual a 300 cuadrados,
sino de la voluntad de asumir riesgos, de ser proactivo con la gente, de trabajar en equipo, las famosas habilidades blandas. Yo creo que si los colegios las manejaran un poquito, ese niño y esa niña empezaría a crecer entendiendo que el mundo no es solamente un aparatico y el tener muchas cosas. Ahí tengo muchas ganas de leer la encíclica del Papa, porque yo tengo ese mismo susto, o sea, creo que es normal en la edad mía ver la inteligencia artificial, Juan, y ver lo que es capaz de hacer, me asusta mucho. Y creo que, o sea, si tú te sientas con niños y niñas de la universidad, para ellos ser exitosos, el camino del éxito no tiene las piedras talladas, ni tiene las caídas y los tropezones que te das. Nosotros en Inexma nos caímos, lloramos mucho, mucho. Ellos no están preparados para esos llantos. Ellos quieren, porque llegan a mi casa, ya no tanto, pero muy al principio iba mucha gente joven a mi casa y se sentaban en el, ¡ay, yo quiero tener una casa como la tuya! Y yo les decía, coja lápiz y papel. Y yo le cuento esta casa, cómo logré tenerla. ¡Ay, es que te ves divina en la portada de la revista! Eso no importa, la portada de la revista es lo que menos importa. El niño que estudió cocina y quiere salir y al otro día ser dueño del restaurante más famoso de Colombia, pero no ha lavado sartenes y no se ha quemado con el huevo que le chasporreteó el aceite. Entonces, yo no sé. O sea, yo lo que creo es que si las universidades y los colegios no cambian su chip de educación, va a haber unas generaciones... No quiero usar una palabra como despectiva o dura, pero va a haber unas generaciones ay, ¿cómo es la palabra? Como sin ganas de hacer el esfuerzo a la vida, como frágiles. Make it happen, como así, como let it be, como let it go, como... Y yo lo veo, Juan, es que mis nietos, o sea, el mundo de ellos es tan distinto. Las expectativas de ellos y ellas son tan distintas cuando tú lees lo que está pasando con la generación Z y las que siguen para abajo. Que no quiero tener hijos, que no me importa comprar casa, que yo trabajar en una empresa. A mí me preguntan, jóvenes, ¿18 años estuviste en una compañía? Ah, no, eso sí no. Eso no está en su imaginario. No, no está. En su aspiración. Ay, pero está, ¿cómo así que 18 años de tu vida? 18, feliz. Yo no sé, ustedes los jóvenes, ¿qué van a hacer ustedes para que los jóvenes... ¿Qué pueden hacer? Las universidades, Juan, las universidades siguen, creo yo, puede que esté equivocada, pero pensando en carreras de 5 años, yo creo que ya no deben existir. Cuando un niño puede, por Harvard, meterse a 10 cursos gratis, así es, que le enseña todo lo que necesita saber y de distintas disciplinas. Entonces, esos campus tan grandes donde los niños y las niñas se encuentran en el celular, ¿qué va a pasar ahí? ¿Dónde están esos Santiagos Mejía Solartes, esos Vicente Uribe Rendones, esos Gonzalo Mejía? Y para irnos más cercano, esos Nicanores Restrepo, esos Guti Gómez, esos Jorge Molinas. Esta ciudad verde, cuando uno va por la autopista lleno de palos de mangos y de cosas, el alcalde verde, Jorge Molina, que llenó la ciudad para que los pájaros vinieran a comer a Medellín, que era un loco chiflao.
¿Cómo así que vas a sembrar árboles para que vengan? Sí, voy a sembrar árboles para que vengan los pájaros. De acuerdo. Y la ciudad es verde por el alcalde verde. No sé en qué periodo fue Jorge, de que si fue gobernador o alcalde, no de alcaldía. No sé quién, pero no volvió a haber un alcalde verde en la ciudad. Es un cargo divino. Es cierto. Entonces yo no sé. Alice, yo creo que yo hemos no sé. puesto bastante fe en cultivar talento, ¿cierto? En que nuestros jóvenes y nuestras generaciones sepan hacer cosas. Y Pero sepan ser cosas. entonces, ese es el punto. Ser. ¿Cierto? Los Es estoicos decían completamente que distinto. una de las cosas importantes en la vida es el amor fati, decían ellos. Amor fati es amar y abrazar las cosas que te pasan y ver en ellas, en todo lo que le sucede a una persona en su vida y a su alrededor, bueno o malo, la oportunidad de hacer algo y de crear algo que no existe y que hace la vida Eso te da, mejor para eso los te da una demás. satisfacción. Eso te acuestas a Yo creo que dormir. estas generaciones, y creo que me tengo que incluir porque, vuelvo, insisto en mi privilegio de haber tenido maestros, fácilmente me hubiera podido pasar a mí, en mi generación, Muy fácil. aprender a rechazar y no abrazar todo lo que sucede a mi alrededor y hacerme simplemente una víctima de lo duro que es este país, de la violencia en la que me tocó vivir, de lo improbable que este país cambie, de que se acabe la corrupción y un montón de cosas. Yo creo que eso sí nos enseña. Eso pues yo me lo he enseñado a mis maestros como tú. Pero ¿quién le está enseñando a los jóvenes hoy? Pero, por ejemplo, ¿qué otros maestros tienes tú y dónde están? Rafael Aguad, Rafael, un gran maestro, Alonso Salazar. Alonso. Pues Y, por ejemplo, ¿dónde están Rafael y Alonso? En sus cosas, pues creo que Rafa sigue en sus misiones sociales, es muy activo. Alonso más en sus cosas literarias, tengo entendido también. Yo siempre les digo que se retiraron un poquito antes de pronto tiempo. Pudieron haber dejado el cargo y el rol, pero la misión de impulsar una generación hacia un liderazgo incluso más grande que el que ellos tuvieron. Exacto, un liderazgo. Yo creo que de pronto había que retirarse del cargo, pero no de la misión sí, yo te entiendo perfecto. de cultivar a estas personas que veníamos un poco atrás. Afortunadamente, vuelvo, insisto, gracias a que yo he estado cerca de personas como tú, como ellos, he aprendido cosas como estas, a abrazar lo que nos pasa, a tener sueños que superan pues, lo que está sobre la mesa hoy para hacer cosas, a ver el éxito, creo que también es algo importante, a ver el éxito más allá. Tú lo mencionaste ahora, claro. ¿En cuántas portadas has salido, Alice, tú? Eso es lo que realmente importa. Eso es realmente la medida del éxito. Nada, absolutamente para nada. Ni el carro más bonito, ni la moto más, pero no sé qué. Rico tener el carro, rico por tener supuesto, la moto, sí. Por supuesto. Yo no estoy diciendo pues que la gente debe ser como unos monjes y unas monjas y entregar toda su pasión y toda su perseverancia solamente al servicio del otro, no. Pero falta pasión. Yo cuando me retiré monté una conferencia muy bonita que se llama El Poder de Tener Ganas, y es eso. Y el poder de tener ganas, la primera cosa que te exige es pasión. Ganas. Cuando tú tienes ganas de algo, si yo tengo muchas ganas ahora de un sancocho, salgo como una loca chiflada por todos los sitios de esta ciudad y consigo el sancocho. Ese poder de tener ganas de la gente es la que yo siento que está como flotando. Como que yo no siento que la gente joven, siento como que flota. Y los celulares, Juan, y todo el tema. Allá iba, yo es muy fuerte. Y quería como recurrir un poco a tus historias, Alice, porque yo también a algunas personas que tengo oportunidad como de compartir conversaciones un poquito más profundas, les digo, uno se puede hacer enemigo de uno mismo en la noche y en la mañana, ¿cierto? En la noche, en el silencio de pronto de la habitación, comienza el impostor que hay adentro de todos a decirse,
La loca. ¿cierto? No se puede, La loca no, que hay en el cerebro. estoy solo, no soy suficiente. Entonces creo que el control de la noche es muy importante para quienes están liderando cosas. Ujú. Y en la mañana lo primero que tienen en la mano es el celular. Lo primero. Lo primero. Lo primero es el Aún, celular. aún sin despertar del todo. Y yo creo que eso nos convierte a nosotros mismos en enemigos de nuestro propio, porque ni siquiera nos tomamos el tiempo ya de, me voy a hacer un buen café, De hacer así. pues respiré, Qué día tan divino. hay sol, amanecí vivo. Sí, exacto. ¿Cierto? Entonces es coger el celular que lo tiene ahí al lado de la mesa de noche y mirar el X o el Instagram a ver qué es lo nuevo, qué es lo que pasó anoche, qué es lo que pasó ayer, que me perdí. Y es como una especie de refugio para abandonarme a mí mismo y mis propios pensamientos y mis propias ideas, y nos abandonamos en el mundo, ¿cierto? En todo lo que está pasando afuera que me afecta, que no me deja, que no me permite, que me limita. Pero ¿cómo es posible que en este momento todo sea a través de una pantalla? ¿Qué pasaba en los Es que 90, yo no en esa entiendo época donde eso, sí, estabas o armando sea, todo esto? No existía un celular. No, por ejemplo, yo odio que a mí me citen por un Zoom, todas esas cosas que ustedes jóvenes citan. Me desespera, porque tú tienes que mirar los ojos de la persona, los movimientos de las manos, esa cara que yo te veo a ti cuando estás hablando de algo que te conmueve o que te pone feliz. Pero ayer hablaba con una amiga, son 8 personas en una pantalla y apagamos la pantalla. Entonces son 7 cuadros negros. Ajá. Yo cuando estoy en un Zoom, yo me paro, yo voy, cojo agua, hago un sándwich, veo si la conversación está un poquito madurada y voy. O sea, ¿qué nos está pasando? Que es todo a través de una pantalla. No sé, es que yo no sé. A mí permanentemente yo digo, ¿yo qué puedo hacer? Uno qué puede hacer para conversar con la gente joven y que la gente joven entienda que perfecto que tengan celulares y TikToks y todas esas cosas que tienen, pero que el mundo es más allá de eso, es más allá. Pero estos días leía, por ejemplo, que yo no sé cuál generación de todas esas, que va a haber una generación muy pronto que ya vivir sin inteligencia artificial es como si no hubieran vivido en la época de la electricidad. Puede ser, es impensable que estos niños y estas niñas entonces van a adquirir más pasión, más perseverancia, más amor por hacer cosas colectivas, si todo es a través de pantallas. Y lo que viene, yo me metí a TikTok para ver qué es lo que mis nietos ven. Porque ellos llegan a mi casa a coger TikTok, entonces yo dije, en vez de regañar y ofuscarme, pues voy a coger TikTok. Y estos días Paloma me dice, abuela, te veo muy tiktokera. Yo te vi anoche en TikTok y le dije, estoy matada con TikTok, Paloma. Porque si uno, ese tema de algoritmos y todas esas cosas, si uno se mete a una conversación interesante, te siguen apareciendo demasiado, porque te bombardean ya. O sea, tú hablaste de 3 minutos después tienes 20 cosas que te ofrecen la misma conversación. Pero lo que yo les digo a ellos, perfecto, perfecto, yo entiendo que tengan que tener eso, pero utilícenlo para un poquito más de lo que ustedes lo utilizan, porque yo veo a mis nietos y ellos pasan y pasan y pasan y pasan y pasan unas cosas. Cuando uno estaba joven, a uno le enseñaban las cosas distinto. El pensamiento y tú y yo estamos aquí conversando. ¿Qué tal que tuviéramos tú y yo un aparato aquí y que el aparato condujera nuestra conversación? Eres tú, no la tienes planeada, no la tienes pensada. Querías por dónde la ibas a enfocar, pero de dónde te están haciendo las preguntas y mis respuestas de esto que estamos haciendo, de mirarnos a los ojos.
Porque tú me podías decir, bueno, preguntémosle a la inteligencia artificial qué es perseverancia. Chorré, porque me metí también a ¿cómo se llama? A ChatGPT. También me metí. Para ver qué es lo que era esa bobada, perdón, para ver qué era eso. Y eso es muy loco. Es muy loco. Muy loco, porque tú le preguntas una cosa y 2 segundos después, ahora que me operaron, que me dio un insomnio muy fuerte, ChatGPT, 11 de la noche, ¿por qué no puedo? ¿Por qué tengo insomnio? 5 segundos después, ya, eso se llama insomnio. No. Si quieres que te diga más, dime exactamente qué pasa. Me enloquecí. Llama a alguien mañana que sepa de dormir y preguntarle por qué no estás durmiendo. Porque es que además te enroscan. Te enrosca, claro. ¿Quieres que te...? ¿Quieres más? Sí, quieres. Yo te puedo dar más. Además como que te tutean. Pues mi mejor amigo en este momento es el Papa León XIV, que puso sobre la mesa una encíclica. Ayer leí, pero se me olvidó cuántas palabras tiene esa encíclica, es en miles de palabras, hablándole a la humanidad de cómo se puede que esta palabra no exista, deshumanizar a través de la tecnología. De la tecnología. Eso es muy importante, Juan. Pero ese es el mundo. ¿Cómo hacemos para que los colegios y las universidades y las familias les hablen a los niños y a las niñas de atrévanse a soñar, tomen riesgos, cáiganse un poquito, caerse es bueno, llorar es bueno, no siempre te tienes que aplaudir, hay veces que te tienes que infligir preguntas, en qué fallé, cuál fue el error. Y en Inexpoa eso era... Yo te iba a preguntar eso, de tu noche más oscura y tu mañana más ansiosa. En Inexpoa hay muchas. Bueno, una cuando mataron a Gilberto y a Guillermo Gaviria, eso fue un dolor de país, un dolor personal, un dolor. Pero dentro de la feria pasaban unas cosas, noches oscuras. Cuando yo resolví que en la Exposición Mundial de Sevilla había unas carpas muy bonitas. Yo dije, y si Sevilla tuvo esas carpas tan bonitas, pues nosotros también. Yo voy a buscar quien me haga una carpa. Y me hablaron de un par de niños, me acuerdo que llegaron, un par de recién salidos de arquitectura. Trabajitos llegaron, trabajitos divinos, le dije, vengan pues para acá, por mi oficina. Y me diseñaron una carpa que había ya colocada divina, el pájaro loco, que así la llamamos. Ardila Lule nos regaló la tela, que es que eso nos pasaba en Lisboa. Doctora Ardila, necesito 50.000 metros para una carpa. Sí, doña Alicia, llame a fulano de tal. Así era todo. Alejandro Ceballos, necesito esto. Carlos Manuel Echavarría. Carlos Manuel. Ese es otro que se fue antes de tiempo. Carlos Manuel en este momento subía. Porque tenía esto y esto. Completamente equilibrado. Guillermo Valencia. También, don Guillermo. Eran personajes dotados de corazón y de cabeza muy grandes. Pero entonces, por ejemplo, un día me fui yo para la casa. Pájaro loco, desfiles, pasarelas, 10 pasarelas al día. Y a las 3 de la mañana suena el teléfono en mi casa. Santiago Puerta. Santi, que fue pues con el que empecé yo a hacer ferias, que amo a Santiago. Me dijo, hay que llamarte. Le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, cayó un aguacero de tal naturaleza que todo lo que había en los vestieres está ensopado. Le dije, explícame. Y me dijo, no. Le dije, ya voy para allá. Me fui para allá. Y eran los zapatos del desfile, eran así como paticos nadando. La ropa, pero mira, volvemos a lo mismo. 6 de la mañana llamé a todos los dueños de lavanderías de la ciudad.
eran 3 o 4. A las 7 de la mañana había furgonetas recogiendo la ropa y a las 9 de la mañana estaba la ropa seca Y lavada. allá. Otra historia divina. Resolvimos un día que a la entrada íbamos a poner como unos canales de agua, seguramente Tendencias hablaba de eso, yo no sé qué, con pescaditos. 3 de la mañana, doña Alicia, se secó, se salió la cosa y los pescados brincan. Ay, Dios. Marta Lucía Ramírez iba a inaugurar a las 8 de la mañana y esto eran las 4 de la mañana. Pues allá se fue gente, yo no me acuerdo cómo, con mangueras, cogían los pescados, los metían en un balde, volvían. Entonces, eso es lo lindo que pasó en Inexmoda. La gente dice, las ferias, ay no, eso es perfecto adentro, eso adentro es perfecto. Un montaje de una feria, eso es la adrenalina más grande del mundo. Pero sí tuvimos noches muy duras, muy duras. ¿Qué se dice uno en una noche de esas? ¿Qué se dice uno en una noche de esas? A ver. ¿O qué te hubieras dicho distinto? No. Nunca me dije, ¿qué carajos estoy haciendo yo aquí? A mí, ¿quién me puso aquí? Nunca me dije. Nunca me dije, hay que parar de hacer las ferias. Pero sí lloré mucho, como de, ¿cómo se llama eso? Como de frustración, desolación, de desolación, como de desolación. Pero no me asusté, no, al contrario. Mientras más problemas teníamos, más ese equipo de Inexmoda decía, me acuerdo una vez en una reunión que dijimos, perdón la palabra, el hijo de puta de Pablo Escobar no nos va a cerrar, nosotros cerrar una feria, no la cerramos. Juan, es que bombas podían poner 3 días antes, o me podía llamar el coronel, yo no sé dónde, a decir, doña Alicia, hay riesgos, no hagan una feria, pues la hacemos. Pues la hacemos. Que los van a matar. Te van a matar, mamá. Me decían mis hijos, yo estoy haciendo lo que creo que hay que hacer. Eso no lo veo yo hoy en la sociedad. No hablemos de la gente joven, para no poner un nicho de la gente joven. No lo veo yo en la sociedad. Hay presidentes de compañías que llevan a las compañías muy exitosamente. El factor humano ha ido permeando más las organizaciones, pero yo creo que falta mucho, Juan. Falta mucha humanidad, falta mucho el ser, no el hacer, no el tener, sino ese eres. Cómo eres un mejor ser humano. Y si tú eres un mejor ser humano, te es más fácil comunicarte con las otras personas y hacer que esas otras personas se contagien de eso que tú quieres transmitir. Eso también lo he aprendido a lo largo de toda mi vida profesional. Si yo estoy bien, si yo soy generosa, si yo soy empática, dicen que fui muy brava, que muy brava. Yo creo que sí. Más que muy brava, muy exigente. Muy exigente. A mí eso no me toca. Eso no se puede. Eso ya se ensayó. Te enerva. Sí, me enerva y a veces era bravita. Pero nos queremos mucho, pues. Precisamente ayer llamé a la que fue mi asistente toda la vida, Elsie. Ayer la llamé y le dije, Elsie, llámate a todas las Inexmodas que las quiero ver. Y esta mañana me llamó, fue algo divino, de verdad, como que mi corazón hizo así. Le dije, me dijo, ¿podemos ir con los hijos? Y le dije yo, ay, ellos iban a querer venir. Me dijo, ay, doña Alicia, no sabe, porque todos los hijos nacieron en Inexmoda. Me dijo, usted no sabe para ellos lo que es sentarse con usted. Ve, se me van a chocolear los ojos otra vez.
¿cómo fue que me dijo él, Simón Char? Es que sentarse con usted, yo no sé para ellos cómo es. Como estar en otra galaxia. Y le dije, todos los hijos, todos nacieron allá. Silvia Cherasi, Sofía Cherasi, que hoy es, yo cargaba a Sofía y le daba tetero mientras Silvia desfilaba. Y así con todos. Y cuando yo me encuentro con todos los diseñadores, me dicen, tú eres la mamá, o sea, estamos aquí por ti. Sí, pero también pasaron las cosas por ti. Porque claro. si tú no hubieras tenido esa templanza y esas ganas de salir adelante como era una Silvia, tampoco existiría esa cultura de moda tan bonita que tiene Medellín y que tiene Colombia. Yo no sé, mejor dicho, la tarea, a mí no me ponga tareas ya. Yo ya vivo en una casa rodeada de patos, peleo todo el día con los patos, converso con ellos, soy íntima amiga de todos los patos. Sí me gusta mucho hablar con la gente joven, pero... Y eso, por ejemplo, me castigo yo por las noches. Si te gusta tanto hacerlo, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Claro. Y ahí, por ejemplo, sí he sentido como que mi pasión ha bajado un poquito. Te comenté ahora de un podcast que quiero hacer. Voy a ver si tengo el perrengue para hacerlo, porque eso exige perrengue. Sí, por supuesto. No, seguro. O se hace bien o no se hace bien. Y eso que me dijiste, querías hacer las ferias más grandes, más grandes, más grandes. Cuando a mí me llaman de artesanías de Colombia para que yo haga expo artesano, en la reunión allá me dijeron, no, es que podemos hacer una cosa para empezar en el pabellón blanco y el hall. Y dije, no me llamen a mí. O hacemos todos los pabellones o no me llamen a mí. ¿Usted es capaz? Le dije, sí, yo soy capaz. Y es artesano. Sí, es artesano. Y sabes una cosa, Juan, de todos los proyectos que yo hice, porque acuérdate que después hice Colombia Provoca, que fue muy linda también, y Contigo 2. Conmigo 2. De todos los proyectos que yo hice, el que más está aquí en mi corazón es Expo Artesano, más que las ferias de moda. Sí, porque con Expo Artesano y con Identidad Colombia, cuando fuimos a Milán, con diseñadores y con artesanos, conocí el otro país, el país indígena, el país de los artesanos. Nativos, sí. Y es otra Colombia. Entonces, cuando a mí me llamaron para ser expo artesano, me acuerdo que les dije, hago una y les enseño cómo se hace una feria grande. Y hice 3 más. ¿Por qué? Porque el último día de la feria, a mí, el uno me ponía un sombrero, el otro me daba una manilla, pero cuando te digo el uno es un indígena, Muy bien. El otro me ponía un collar. Pucha, yo decía, pero ¿cómo no hago otra? ¿Cómo no hago otra? Y dejé de hacerlas porque un día, físicamente, me di cuenta que ya no era capaz de estar en una feria como yo estaba. Porque yo no almorzaba, yo no comía, yo no desayunaba, yo no dormía. De sol a sol. De sol a sol. Y un día Nati Martínez estaba conmigo ayudándome. Le dije, Nati, le dije, no soy capaz de levantarme. Y ese día entendí que tenía que... Que ya era. Sí, ¿sabes que sí? Sí, yo lo entiendo. Yo, Alice, hay una cosa que me repito siempre en los momentos de dificultad. Una frase que escuché por ahí que dice que el dolor es temporal, pero la rendición es para siempre. Es verdad. Y claro, cuando la escuché yo dije, claro, por eso en mi vida ha pasado tantas veces que me he rendido y tantos sueños que he abandonado, porque llega el momento de la dificultad, del dolor. Mucho. Pues yo puedo resumir mi infancia y adolescencia en intentar y declinar. ¿Cierto? Infancia y adolescencia. En intentar muchas cosas y declinar a la primera o a la segunda, ¿cierto? Cosas que realmente me apasionaban, me gustaban. Y las dejabas porque sí, no funcionaban no como funcionaban, tú querías. no iban en línea recta, no eran todas perfectas. No me devolvían la satisfacción. No sabía enfrentar el momento de la dificultad, el reto y el desafío, ¿cierto? Ese es clave. Y lo otro es como un título de un libro de un escritor que estuvo muy de moda,
quizás hace 20 años, que era Elliot Goldratt, ¿cierto? Él tenía un título que llamaba No fue la suerte, ¿cierto? Sí, sí. Entonces yo le digo, si uno tiene un éxito hay que repetirlo, ¿cierto? Para demostrar que no fue la suerte. Yo creo que tú repetiste, porque uno podría haber dicho, claro, es que las condiciones para un colombiano... Claro, no, eso fue muy fácil. Pero es que tú has repetido ese éxito yo hice, con artesanías, con Colombia Provoca. En Inexmoda hice... Porque te pudiste haber declarado cansada. Por ahí 40 Inexmoda, y pico, 50 ferias hice. ¿Pudiste haber dicho ahí? Sí. Pero seguía. Algo en tu pasión y en su perseverancia. Me costó mucho, seguía. sabes que me costó mucho salirme de Inexmoda, pero también fue porque me sentía muy cansada, físicamente muy cansada, entonces ya mi cuerpo no daba la rotación, porque no me gustaba delegar, o sea, si estábamos en un montaje de una feria, pues no era yo ir, sino que yo me quedaba en el montaje con ellos. Comíamos empanadas acostados en el piso, para que ellos sintieran que la directora de la feria era la amiga de ellos de la feria, era como la compinche. Y cuando yo me salía a los 57 años, voy a cumplir 80, me costó mucho trabajo y no me dejaban salir. Les parecía muy loco que yo me quisiera salir. Y un día llamé a Guillermo Valencia, que era el presidente de nuestra junta directiva. Le pedí una cita. Fui a la oficina de él. Me senté y lo miré. No se me olvida porque lloré y le dije, ¿tú me quieres? Me dijo, ¿qué es esa ridiculez de pregunta? Pues claro. Dije, entonces déjame ir. Me dijo, me cogiste, déjame ir. Que me tengo que ir ya porque estoy muy cansada. Pero después me llamaron para hacer Colombia Provoca, que fue bellísimo también. Después me llamaron para hacer Identidad Colombia, que fue cuando fuimos a Milán 2 años seguidos. Eso fue una cosa impresionante. Después me llaman para Expo Artesano. Entonces yo sí tengo, pues, en mi librito tengo, y todas con equipos de gente maravillosos. Porque los equipos también, o sea, uno hace, yo sé que uno es parte de eso, pero si no tienes esos equipos que te aguantan esa vibración y esa energía y esa exigencia, y ninguno claudicó. Hay un cuento lindo con Nati Ortiz, que la adoro, que ella iba a entrar a mi oficina y antes de entrar a mi oficina se emperraba a llorar, porque me tenía susto. Y hoy en día ella me abraza y me hace el susto que yo te tenía. Y un día la llamé y le dije, ¿sabes por qué no te he dicho que te vayas? Porque eres capaz. Y un día vas a entrar a esta oficina y no vas a llorar. Y vas a entrar feliz. Y tranquila. Porque eres capaz. Y era eso, o sea, gente muy joven, bueno, tú tenías 28 años, hay gente que entró de 22 y 23 años, se formó su mundo, su vida es Inexmoda. Todos los niños de todas nacieron en Inexmoda, todos. Muchos de ellos trabajan en las ferias hoy en día, en el staff. Eso es muy bonito. Muy lindo. Sí, un montón de empresas también, pues, que se formaron ahí en el ecosistema. Las empresas de ventas. Empresas muy grandes, todas de formadas. Relaciones públicas, de comunicaciones, de todo. De todo, empresas muy grandes que siguen todavía. Qué lindo es. Es que cuando, por ejemplo, Huevos y Escobas, Alejandro y Loren no se habían graduado. Y el profesor de ellos era Julián Posada, que Julián trabajaba con nosotros en Inexmoda. Y me los presentó un día. Me acuerdo que entraron así 2 niñitos y algo había que hacer o alguna cosa. ¿Y ustedes son capaces? Sí, es de ustedes. Y con Alejo y Lorenzo hice los proyectos más grandes del mundo. Más grandes. Porque era cuando Inexmoda se tomaba la ciudad y en todas partes pasaban cosas. Entonces, yo era en un carro, en el carro me vestía, en el carro me maquillaba, en el carro comía. Y en el carro llegaba a un desfile, saludaba, pero tenía que salir para otro desfile porque me estaban esperando. Y cuando vi que no era capaz,
Y yo creo que uno también tiene que tener esa claridad de decir, hey. Ya. Alice, ahora que mencionas cansancio, creo que hay una especie de cansancio que no se resuelve con una noche de buen sueño ni con unas vacaciones, sino que ya te dice, este es otro cansancio, ¿cierto? Es como una cosa que así te vayas de vacaciones, la seguís cargando y te pesa. ¿Cómo notaste eso? ¿Cómo te diste cuenta de eso? ¿Cuál era ese cansancio? ¿Qué era eso que ya tenías que dejar? No era un cansancio mental, no era un desapasionamiento por las cosas. Era que no me sentía físicamente capaz de levantarme a las 6 de la mañana, me había acostado a las 3 o a las 4, para llegar a una rueda de prensa sonriente, de la rueda de prensa pasar el día por 18 pasarelas, 38 almuerzos, 43 comidas, venían los presidentes, los ministros de Europa, de ahí salir para el desfile de Orbitel, para el desfile de Leonisa. No era capaz, bueno, no fui capaz. Físicamente no me daba. Y yo creo que también tuve que haber sido consciente de eso, porque pues, si no me iba a estallar. Lo entiendo. Empecé a enfermarme y no iba, o sea, las citas médicas, él sí me decía, porque tiene odontología, y no, él sí, cancelame que yo tengo. Ella me decía, pero usted, ¿por qué cancela siempre sus citas médicas y las citas con los presidentes de compañías y de trabajo? No me regañes ahora, él sí, llámame a fulanito de tal, que necesitamos que nos preste tal cosa. Y me pasó cuando salí de Nexmoda, que fui, por ejemplo, a hacerme una endoscopia. El doctor me dice, la última endoscopia que te hiciste fue hace 14 años. ¿Por qué no habías vuelto? No, pues. Y en el 94, o sea, yo entré en el 89 en Nexmoda. En el 94 a mí me daban muchas bronquitis. Bronquitis que a veces se volvían en bronconeumonía. Y una noche estaba yo en el edificio Coltejer, 35º piso de la presidencia. Estaba René Gómez, de presidente de Coltejer. Y yo tosía. Y él me dijo, hijita, me decía él, te vas ya al médico. Ya. ¿Cuál es tu neumólogo? Ay, es aquí Darío Izaza de Clinic. Por favor, fulanito, chao. Llegué, me hicieron las radiografías y el médico me dice, ¿tú me puedes traer todas las radiografías de tu historia? Y le dije, ay, doctor, mire el aguacero que está cayendo mañana. Y me dijo, no, ya, las necesitamos. Pusieron las radiografías en esos aparatos que las ponían como unas cosas blancas. Y yo vi la cara de ellos. No nota. Claro. Yo te veo feliz en esta entrevista. Y yo estoy feliz. Si estuviéramos aburridos, inmediatamente todo empieza a cambiar. Y entonces les pregunté, ¿qué pasa? Y me dijeron, mira esta mancha que tienes en este pulmón. ¿Qué es eso? Me dijeron, eso parece un sarcoma. Y yo pregunté, en términos de vida, ¿eso qué quiere decir? Y me dijeron, por ahí 2 meses, 1994. 4 días después estaba en Miami, en un hospital, Jackson Memorial. Me tocó un neumólogo colombiano, increíble. Que lo amé, pues fuimos amiguísimos, él y yo, Hernando García. Al otro día me estaban operando y encontraron que en vez del cáncer, yo tenía una pelota de pus encapsulada en el pulmón. A mí me tuvieron que sacar un pedazo de pulmón. ¿Y por qué pasó eso? Y la historia clínica empieza así. A very beautiful woman from Colombia. Y cuentan que yo, cuando tenía 7 años, yo le cuento esto a la gente y la gente se agarra la cabeza. Me pasó un bus de escalera por encima. ¿Vio? La misma cara que hacen todos. Me pasó un bus de escalera por encima. Yo me bajé del colegio, no esperé la persona que venía a pasar, me pasé la calle y pasó un bus de escalera. Mira lo que las cosas de la vida.
no me tenía que morir en ninguno, ni en el Ni en el cáncer, ni en pulmonar. eso. En el camión iba una enfermera que había trabajado con mi abuelo Gonzalo y me reconoció. En Policlínica le entregaron el cadáver, porque yo estaba casi muerta, a mi abuelo, no a mis papás. Y yo estuve en Clínica Soma por ahí 4 meses, metida como entre una casita de oxígeno. Es que todavía me acuerdo. Son como esas cosas que pasan. La chaza, sí. Porque esta clavícula mía la quebró, Toda. porque yo no sé qué fue lo que me hizo en el pulmón, porque me tuvieron que enyesar. Por eso yo amo a Frida Kahlo, porque me enyesaron igual a Frida Kahlo. Igualito. Igual, 6 meses. Entonces mira que seguramente todas esas cosas, Juan, y esa exigencia mía física tan grande, yo no comía. Por ejemplo, yo no comía, yo a veces ni desayunaba. Y entonces a las 4 de la tarde, él sí me desmayé del hambre, pedíme un sándwich. Un sándwich. Llegaba a la casa, ¿qué quiere comer? No me hablen de comida, que me acabo de comer un sándwich. Y eso tiene que hacer mella en tu cuerpo y vas creciendo. Así es. Entonces, pero yo le doy gracias a la vida. O sea, si tú me dices, ¿cómo fue que dijo Pablo Neruda en su epitafio? Confieso que he vivido. Que he vivido. Y hay una canción que mis hijos y mis buenos amigos saben, te lo digo, el día que me despidan, que me fui hacia otra dimensión, que se llama Viví a mi manera. Eso me define a mí, ¿no? Te define. Me define totalmente, porque yo también tuve una época de mi vida muy bohemia, rumbera, bohemia, emparrandada, bohemia, de amanecidas, de cantos. A mí me dicen los amigos la ronca de plomo, porque yo creo que canto divino. Me sé todos los boleros que existen en el mundo. Entonces sí, ha sido como una vida, pues, llena de regalitos, llena de momentos difíciles también. Cuando Oscar, mi marido, se enamora de otra persona, yo estaba montado por allá en un caballo loca, pensando en 1000 cosas de ferias, y a quién traía y quién no traía, él se enamora de otra persona. María Emma me dice un día en Bogotá, mira lo que está pasando, y ya Oscar se había enamorado de María Camila. Para mí eso fue un momento Durísimo. Durísimo. Quedó con 2 hijos muy chiquitos. O sea, la gente no puede decir, ay, que tú tan de buenas, Tan privilegiada. Puta, no, sí he sido una privilegiada, pero... Sí, pero la dificultad sí, se sobreviene pero sobre exacto, todo. es que no es así. Pero si tú me dices hoy, si tuvieras que cerrar hoy tu vida, la cerraría en plena tranquilidad, Juan. No me quiero morir, pero no le tengo miedo a la muerte. Qué lindo es. Pero no me quiero morir todavía. Pero como yo creo en la reencarnación totalmente, y me voy a reencarnar en Edith Piaf para cantar en todos los bares de París como cantaba Claro. Edith Piaf, para que vayan de ella. Por eso no le tengo miedo. Es que la gente dice, qué horror la muerte, qué miedo la muerte. No, qué miedo la muerte. No me quiero morir. Porque con 6 nietos quiero verlos crecer, quiero estar con ellos más. Quiero ser la abuela bacana. Qué nota. Sí. Ali, yo pensé cuando pensé en este tema de pasión y perseverancia, pues porque conozco todas estas historias que me has contado y has contado, yo dije, pues aquí está el ejemplo perfecto de la pasión y la perseverancia. No solamente por tu historia, sino por la de Don Gonza. Decía, pues uno como se sienta a pensar que va a ser la carretera y recojo joyas, herencias, lo que me quieran dar para poder ayudar. Las señoras del Club Unión de Medellín se quitaron todas las joyas y se las entregaron a don Gonzalo Mejía, O sea, con una para vaca, que hiciera la carretera en mar. Una vaca. Una vaca. Una vaca con las joyas de la señora. Qué lindo. Yo tengo todas las cartas de él.
cuando él habla de que el gobierno nacional, porque él mandó a mi abuela y a sus hijos a Bélgica a vivir un tiempo. Y yo tengo las cartas que él escribía. Le decía, todo es muy difícil. Ella se llama Alicia, por eso me llamo yo Alicia. Todo es muy difícil. Desde el gobierno nacional no creen en el desarrollo de Antioquia. Las puertas se me cierran por todos lados, pero hay que persistir. Pero yo voy a perseverar. Y si el antioqueño no tiene cómo llegar al mar, no. O sea, cuando dicen, por ejemplo, que este gobierno actual no ha sido pues muy generoso con la ciudad, yo de pronto cojo la carta de mi abuelo que dice lo mismo. Es increíble. Y hay unas historias de don Gonzalo divinas. Cuando él empieza a hacer la carretera al mar, que hay unas fotos divinas de él, de bota, polvo y barro hasta aquí. Es que cierra los ojos. Hace 100 años, uno en una montaña de Antioquia, abriendo una carretera con unas mulas. A mí me llevaron el otro día a recorrer un pedazo de esa carretera de Don Gonza. Y una de las instrucciones, casi ordenanzas que él dio, es que absolutamente nadie de su familia, nadie, comprara 1 metro de tierra alrededor de la carretera del mar. Ese era él. Que mis nietos dicen, pero ese señor tan importante nos pudo haber dejado una platica. Abuela, me decía el otro día uno, y hubiéramos podido ir a cine gratis, como el Fondo Cine Colombia, y haber montado en la Avianca gratis. No, tampoco, abuela, no. Pero mira la diferencia, ¿no? Ellos lo dicen en charla, pero sí, también lo dicen en serio. En su mindset, claro, ¿cierto? Que sí. ¿Cómo así? Alice, qué linda esta conversación, como todas las que hemos tenido, sí, yo le agradezco. Qué rico. Para mí estas conversaciones son una bendición de la vida. Lo que quieras. Y un día me invitas a hablar con tu gente joven y vengo feliz. Sí, yo creo que en de pronto de tus talleres en nuestras narraciones falta un poquito más de contarnos estas historias de perseverancia, de pasión, de ideas que nos desborden. Hace falta, Juan. De ideas improbables. Hace falta. Y cuando uno se las cuenta, qué bacanería. O sea, sí, yo creo que esas son las ideas y los sueños que valen la pena, las que te hacen sentir desbordado un poquito. Así es. Así me siento yo. Alice, mil gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, por tus historias, por tus enseñanzas, por tu ejemplo. Y yo creo que tienes con tu ejemplo que iluminar la vida de muchos que vamos en este camino de hacer de estas tierras mejores para todos. Ojalá. A todos gracias también por habernos visto en este capítulo. Obviamente les prometemos que el siguiente, como los que hemos tenido, también será maravilloso. Iremos tras la sabiduría de nuestros grandes maestros, de nuestros grandes referentes, de nuestros grandes ejemplos. Tenemos mucho que aprender de ellos, tenemos un reto y un desafío grande de superarlos en muchos sentidos y yo creo que ese camino no lo podemos perder. Así que siempre bienvenidos a este espacio para consultar la sabiduría de quienes han hecho esta tierra y este país grande. Hasta una próxima ocasión. Créame, 30 años.